Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que se llama Suficientemente Bien, reseñas de libros. Yo soy Mario y les doy gracias por estar aquí una vez más. Vamos a hablar hoy de un libro que se llama Historia de España contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Es un libro que leí, o mejor dicho que escuché. Me gustó mucho y le quiero hacer una pequeña reseña. Fue un audiolibro un libro muy interesante, muy bueno. El libro fue publicado en 2010 y trata, como su nombre lo indica, sobre la historia de España desde los primeros pobladores de la península ibérica hasta la política de Zapatero. Zapatero era el presidente pues cuando ese señor publicó su libro. Después de Zapatero, como sabemos, vino Mariano Rajoy y después vino Pedro Sánchez, que es el actual presidente de España. El rey sigue siendo, por supuesto, Felipe VI. Y entonces de eso se trata el libro, como su nombre lo indica. Vamos a hablar inicialmente un poquito sobre el autor, después vamos a mencionar detalles sobre el libro, o sea, la reseña en sí, y finalmente voy a dar un conjunto de impresiones personales. Bueno, el autor se llama Juan Eslava Galán, nace en el municipio de Arjona, en Andalucía, en 1944. Crece en España y se licencia en Filología Inglesa en la Universidad de Granada. Es decir, creció imbuido en la España franquista. Nació en el 44, vivió toda la España franquista, toda su evolución. Y al hacer, pues había acabado la Segunda Guerra Mundial, es decir, que hacía pocos años había acabado la Guerra Civil de España. Y eso, como mencionaré más adelante, va definitivamente a afectar la opinión que tiene del dictador Franco y de la época. Juan Eslava Galán es un escritor de ficción y de no ficción. Ha escrito novelas, ha escrito ensayos como este. Es un autor muy prolífico. Hay años en los que ha escrito 2 novelas y tiene una serie de paraescépticos, de las cuales hace parte ese libro, y tiene historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, tiene una historia sobre la Guerra Civil, tiene historia sobre la Primera Guerra Mundial también, y la historia del mundo incluso. Entonces tiene esa serie y tiene otras novelas. Tiene una novela que estoy leyendo después de haber terminado este libro. Comencé a leer una novela de él que se llama En busca del unicornio, que me parece fantástica y definitivamente, bueno, voy a tratar de hacerle la reseña también porque me ha parecido, apenas voy comenzando, pero me ha encantado. Pero no quiero hablar tanto de ella porque espero pues hacerle su ensayo porque lo merece. Bueno, ¿qué más? Tanto novelista como ensayista hacen gala de un particular sentido del humor, muchas veces satírico, ¿verdad? Muchas veces como un poco salseo, ¿verdad? Un poquito así como, no ofensivo, pero sí muy directo y muy... No es grosero, prácticamente no lo es, pero sí es como fuertecito y tiene opiniones decididas en muchas cosas. En otras no tanto, pero en general siempre mete el humor, siempre mete el comentario, siempre mete el chistecito, siempre mete la cosa. Y ese es su estilo. Y es un estilo muy, muy interesante, pues digamos que hace que la lectura no sea tan seca, no tenga tanta acritud. Es decir, que sea un poco más jugosita, más interesante. Bueno, hablemos del libro. Ya hablamos del autor, hablemos del libro. El libro es un conjunto de 123 pequeños ensayos, medianos ensayos, que describen los hechos de los diferentes periodos de la historia de España. Desde los primeros pobladores de la península ibérica, la prehistoria de España, pasando por su conquista y colonización por parte de tribus ignotas primero y luego de los griegos, los cartagineses, los romanos, después las invasiones bárbaras, ya cuando era el Imperio Romano de Occidente, después los 1000 años de la Edad Media, que incluyen por supuesto el reino visigodo y la importantísima conquista musulmana, por supuesto, los casi 800 años después de la conquista, después de la conquista musulmana, los casi 800 años que se tomó la reconquista. Y después el libro prosigue con el paso de los Trastámara, de la dinastía de los Trastámara que reinaba en España, a la dinastía, por supuesto, de los Habsburgo, también llamados Austrias, ¿verdad? Y después de los Austrias, por supuesto, la llegada de Felipe V y los Borbones, ¿verdad? Que son por supuesto, como sabemos, los reyes que están ahorita. Felipe VI es un Borbón. La guerra de independencia de los franceses, el absolutismo de Fernando VII, toda esta época tremenda, Isabel II después, la Primera República Española, la guerra contra Estados Unidos, después la Segunda República,
la guerra civil, por supuesto, el franquismo, por supuesto, es una parte importante, el regreso de la monarquía con Juan Carlos I y la España contemporánea, o casi, pues, porque el libro, como dije, pues termina su largo peregrinar con el gobierno de Zapatero, como ya mencioné previamente. He mencionado esos hechos, bueno, por hacer un pequeño recordatorio de algunos elementos muy importantes de una historiografía de España, pero la verdad es que el libro lo cubre todo, no solamente las partes que dije, sino que lo cubre todo, todos los intersticios, es muy completo, no se salta ninguna época, incluso tengo que decir que destaco que hace un recorrido muy lento, muy gradual y muy bueno de la Edad Media, que otros analistas tienden como a saltarse los 1000 años de la Edad Media, tratarlo como una parte como oscura, ¿verdad? Que no lo fue. Y describe las cosas muy bien. Entonces, a pesar de recorrer la historia de España completamente, como ya dije, el libro dista mucho de ser una narración austera e imparcial de hechos históricos. En vez de eso es, como dije, una colección de ensayitos, de ensayos, con un estilo directo, enfático y, como mencioné al principio, sarcástico también. Solo muy contadas ocasiones es indecente, dice una que otra grosería y una que otra cosa, pero es muy, muy, muy de vez en cuando. El señor Eslava nos lleva de la mano por España, citando no solo los hechos más importantes, sino además ornamentando lo escrito con la pequeña anécdota, el pequeño chiste, el pequeño chisme, fragmentos de poemas o escritos memorables de la época narrada. Y con esto quiero pasar, después de haber descrito de qué se trata el libro y cómo es, dar mi opinión. Bueno, mi opinión. Primero, con un título como Historia de España para escépticos se puede intuir, y es así, que el señor no es precisamente de derechas ni un tradicionalista. De hecho, pues, nota aparte, tiene un libro que se llama, creo que es El catolicismo contado a las ovejas o algo así. Entonces, obviamente, el tipo no es que sea necesariamente un conservador, lo cual de alguna manera es bueno porque tampoco es un anarquista de izquierda desaforado, así como no, tampoco. Se ubica, podríamos decir que se ubica como en un punto medio en el que parece buscar la verdad, ¿verdad? Siendo la historia, ver las cosas como objetivamente, y yo diría que lo logra. A pesar del chiste y la anécdota y la cosa, yo creo que es objetivo. Siendo la historia de España tan, pero tan extensa, y siendo la intención del libro recapitular lo memorable de cada momento, es lógico que no sea excesivamente detallado. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo una parte de la historia que me gusta mucho, de la parte de la historia de España, que es la del rey Carlos II, que es el que viene después de Felipe IV, ya cuando se acaba el siglo de oro y antes de Felipe V, esa época de las que más me gusta, pues yo me daba cuenta de que faltaban cosas, ¿verdad? Casi nombró a Juan José de Austria, y lo nombra, que es el hijo bastardo de Felipe IV, y lo nombra como si hubiera sido como un advenedizo, que lo único que quería era poder, y no nombra nunca que fue un gran militar, y que hubiera sido un excelente rey, mejor que Carlos II, honestamente. No porque Carlos II hubiera sido malo, sino porque no le daba, es que tenía problemas mentales. Pero bueno, no sé, me daba cuenta de que faltaban cositas. Pero igual, de nuevo, es un libro que trata toda la historia de España, no puede ser comprensivo, o sea, no lo puede ocupar todo. Obviamente tiene que saltarte cosas, son pequeños ensayos, pequeños resúmenes, pero de todas maneras las cosas que vale la pena y que son importantes sí las menciona. Y hace una cosa que, usando las palabras de José Carlos Gracia, del recomendadísimo podcast Memoria de un Tambor, que si no lo han oído, tienen que oírlo. Este señor José Carlos Gracia, el que habla en este podcast, siempre usa la expresión ponerse las gafas de cada época. Y este señor, este autor, Juan Eslava Galán, lo hace. Es decir, que en cada época no nos dice solamente lo que pasó, sino por qué pasó. Es decir, nos habla de la manera de pensar de las personas, lo cual es esencial, porque si vamos a juzgar la historia con ojos contemporáneos, todos son malos, es decir, no se puede juzgar, sería injusto con las personas de las épocas pasadas juzgarlo con los ojos actuales, porque la manera de pensar ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Entonces Juan Eslava Galán definitivamente hace eso, lo cual me encanta.
tal vez lo que más me gusta del libro, que de nuevo, muy bueno, pero el libro, lo que más me gusta a mí es cuando el autor llega e interrumpe su narración para, por ejemplo, citar poemas o partes de escritos o textos, fragmentos pequeños de cosas de la época, porque eso le da mucho color. Por ejemplo, creo que menciona como un fragmento del poema de Fernán González y menciona algo que escribió Alfonso X el Sabio y otra cosa que escribió y este otro sobre cómo era España, sobre lo que pensaba la gente, y eso le da mucho sentido porque uno ahí sí puede como de nuevo ponerse las gafas y entender qué pasaba, lo cual es tan importante en un libro de historia, ¿verdad? Eso yo diría que es la cereza del pastel. Y otra cosa que él hace también es que para los lugares históricos memorables, o bueno, sí, donde han pasado eventos importantes, llega a veces, interrumpe la lectura y dice, si tú quieres visitar el monte donde pasó esta guerra, donde hubo esta colonización o donde hubo esta cosa, puedes tomar la carretera no sé qué y ahí vas a encontrar un puesto de... Se pasa al presente para decir, si quieres ver las cosas en verdad, pues toma este bus, toma este tren y ahí llegas y lo ves. Eso me parece genial también. Yo no vivo en España, pero cualquiera que vive en España, pues eso debe ser chévere, ¿verdad? Muy bueno poder ir y ver las cosas, estar en el lugar donde las cosas pasaron. Entonces, como dije, eso es lo que más me gustó, las breves incursiones poéticas y de textos, y su propia inventiva. Y otra cosa que me gustó mucho también fue cómo termina el libro. No es que me lo voy a tirar porque no es una novela, sino que es una historia de España, pero sí da un análisis o su opinión sobre la España contemporánea de hoy en día y sobre las libertades, entre comillas, que tienen los españoles de hoy en día. Bueno, de cuando se publicó el libro, pero pues que es prácticamente hoy en día. Y cómo es de diferente la manera de pensar ahorita de los españoles con respecto a la manera de pensar que se tuvo hace incluso menos de un siglo, incluso menos de 30 años, si se quiere ser realmente honesto. Pero es muy interesante. El análisis, ese ensayo final, hay un par de ensayos finales que pone sobre la España contemporánea que me pusieron a pensar. Muy recomendado el libro, bueno, no excelente, no lo mejor que he leído en la vida, pero definitivamente memorable. Un muy bonito conjunto de ensayos, un muy bonito tratado sobre la historia de España, hecho con mucho amor al país, a pesar de todo, definitivamente. De nuevo, hay cositas que no me gustaron un poquito, pero ataca a la iglesia y no sé qué, habla más del Opus Dei y habla más de estas cosas y algunos juicios, como dije, pues son un poco como sumarios y un poco injustos, pero es el estilo del autor. El autor es así, el autor es un poquito sarcástico y hay que saber leerlo. Es decir, no es que nuestra fe y nuestras creencias vayan a cambiar por leer ese libro, espero que no, pero simplemente para alguien que tiene sus creencias fundamentadas, pues puede leerlo y saber y disfrutar y aprender con este libro de la historia de España. De nuevo, muy recomendado y me gustó mucho. Entonces, este fue mi pequeña reseña sobre el libro Historia de España contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Y espero que te haya gustado. Si te gustó, pues como siempre, dale me gustó y suscríbete y todas esas cosas. Y espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Hola, bueno, precisamente este proyecto se llama Suficientemente Bien porque no todo sale perfecto, y en este caso quiero añadir este pequeño apéndice de algo que olvidé decir. Había mencionado al principio que el hecho de que el autor vivió durante la época franquista había sido importante en el libro, y la razón por la cual dije eso, que olvidé mencionarlo y lo menciono ahora, es porque cuando hace el capítulo sobre Francisco Franco, hace de hecho no uno sino varios que dedica a esta época, y uno en particular al dictador, es que lo juzga con
como muy humanamente. No se pone como, ni lo pone como un diablo, ni lo pone como un ángel, sino que lo pone como una persona normal y lo baja de las alturas que, pues, en las que se tenía en esa época, sobre todo al inicio del franquismo y sobre todo, por supuesto, los republicanos. Lo baja y lo pone como una persona normal, las cosas buenas que hizo, las cosas malas que hizo, y lo humaniza bastante. Eso me gustó. En general, como ya dije previamente, trata de ser muy objetivo, trata de juzgar las cosas con desapasionamiento, y eso hace del libro algo bastante especial. Y ya, eso es lo que había olvidado decir. Gracias. Seguimos. Hasta luego.